Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la explicación de la unidad 5, que es recursos humanos, de la materia administración. Bueno, por ahora va a ser la parte teórica y en unos días más estaré enviando el trabajo práctico número 5, que lo van a poder resolver con esta teoría que les doy ahora. Bueno, van a ver que la abreviatura de recursos humanos es RRHH, la van a encontrar indistintamente en el trabajo, en la teoría, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Bien, para comenzar, yo les voy a ir dando como un resumen, no vamos a leer todo, sino que fíjense que seleccioné las partes más importantes para que ustedes vayan entendiendo el material. Primer punto importante, vamos a hablar de organizaciones, y si recuerdan en la primera clase que tuvimos, presencial, hablamos de 3 requisitos de las organizaciones o características. Una es el propósito, otra era la estructura ordenada, y el tercer aspecto importante era, el que retomamos acá, es que está integrada por personas. Bien, a esto se va a abocar toda la temática de recursos humanos, a la importancia de las personas dentro de la organización. Bien, fíjense que habla como el recurso más importante que tienen las organizaciones son las personas. De nada le sirve a una empresa tener mucho capital, equipos de alta tecnología, instalaciones, si no hay personas, ¿sí? Por eso que es el requisito más importante. Bien, dentro de estos recursos humanos, los aspectos por ahí más importantes es cómo se gestionan, cómo vamos a gestionar, cómo vamos a administrar esos recursos humanos, o sea, esos empleados que están dentro de una empresa o de una organización, y cómo los vamos a combinar con otros recursos, ¿sí? Sean físicos, tecnológicos, materiales, de proceso, de estructura. En esos dos aspectos es que vamos a analizar los recursos humanos. Y son el cimiento o el sostén de toda la producción de una sociedad, ¿sí? Es decir, que son la base productiva de una sociedad, las personas o los recursos humanos. Fíjense, bueno, acá algunos ejemplos, porque son importantes, ya sea el índice de calidad de vida, la potencialidad para exportar, la producción de materias primas, industrialización, proyectos educativos, creaciones artísticas. Todo esto se basa en personas o recursos humanos. Bien, luego habla de un desafío al cual se enfrentan las personas y las empresas, que es el factor del cambio, ¿sí? Los profundos cambios o modificaciones que hay. A eso se enfrentan todas las organizaciones, más allá que sean grandes, pequeñas, medianas, todas las organizaciones se deben enfrentar a ese cambio, ya sea macroeconómico, ya sea las necesidades de clientes, las acciones que van a llevar a cabo la competencia, la incorporación de competidores en el mercado, los avances tecnológicos, acceso a la información, todo eso está en permanente cambio, y a eso es a lo que se enfrentan las organizaciones. Y el otro aspecto que trata la introducción a esta unidad es que todas las organizaciones actúan con personas, está formada por personas, por lo tanto siempre hay interacción con otros individuos. Eso es algo importante para recalcar. Por eso, fíjense que dice que se considera el factor humano como la variable clave o más importante que tiene para que se desarrolle una organización. Es decir, que de esas personas van a depender que se logren o no los objetivos y obtener determinados resultados, ¿sí? Esto es la introducción de los recursos humanos, las personas, los empleados que tiene una organización o una empresa. Vamos a la gestión de los recursos humanos. Básicamente, fíjense que acá lo define, es el proceso de planificación, desarrollo, coordinación, control de técnicas y procedimientos, capaces de promover el desempeño eficiente del personal de una organización.
Lo que está diciendo es cómo el personal o los empleados de una organización van a actuar de manera eficiente, ¿sí? Entonces, el objetivo básico de la gestión de estos recursos humanos es mejorar la productividad de las personas, ¿sí? La capacidad de producción que tiene cada persona. Desarrollarla al máximo, porque eso va a generar un beneficio para nuestra empresa o nuestra organización. Bien, vamos a los objetivos. Bueno, de esta gestión de recursos humanos, son 4 los objetivos que vamos a ver, que son fundamentales. El primero es un objetivo social. ¿Qué significa? Que se va a buscar cubrir positivamente las necesidades y demandas de toda la sociedad, siempre y cuando no afecten a los objetivos de mi empresa o mi compañía o mi organización, ¿sí? Es decir, que están vinculados con mantener el orden en una comunidad. Entonces, acá está, desde un nivel macro, está hablando de objetivos sociales, que son por ahí más amplios, ¿sí?, a los de una organización. Es como que vamos a ir de mayor a menor. Partimos de los objetivos sociales, que tienen que ver con necesidades y demandas de la sociedad, que claramente tienen que ir de la mano con este objetivo número 2, que son los de la organización. Esto es, lograr los objetivos que tiene una organización o una empresa, ¿sí?, que están en gran parte relacionados con el rol del administrador de los recursos humanos, y que estos objetivos de mi empresa tienen que ir de la mano o en concordancia con los objetivos sociales. Es decir, que el 1 y el 2 tienen que ir a la par, tienen que ir de la mano. No puede ir uno sin el otro, ¿sí? Entonces, objetivos sociales de la sociedad, objetivos de la organización, la empresa. Seguimos de mayor a menor y fíjense que tenemos objetivos funcionales. ¿Qué son los objetivos funcionales? ¿Qué quiere decir? Es que los recursos humanos o las personas deben brindarle un equilibrio a la organización, ¿sí?, para satisfacer esas necesidades que va a tener la organización. Y entonces, estos recursos humanos deben estar en un nivel adecuado según las necesidades de la compañía, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que no se estaría cumpliendo este objetivo si las necesidades de la organización no se logran cubrir, o se cubren en exceso, como por ejemplo cuando hay un número excesivo de personas. Por eso el objetivo funcional es el equilibrio, ¿sí? Las personas deben brindarle un equilibrio a la empresa. Y por último, el último objetivo es el individual. ¿Qué quiere decir esto? Cada empleado va a tener una meta o un objetivo individual, ¿sí? Entonces, a lo que hace referencia es que cada empleado pueda alcanzar esos objetivos propios, ¿sí?, que es por los cuales está trabajando en la organización. Entonces fíjense que partimos desde un carácter macro, que es la sociedad, hasta lo micro, que es el objetivo individual de cada persona. Estos serían los 4 objetivos de la gestión de los recursos humanos. Bien, vamos a seguir avanzando, bastantes hojitas, que las vamos a ir resumiendo. Bien, el profesional de los recursos humanos. Fíjense la pregunta que hace. ¿Cuál es el rol que tiene un profesional de los recursos humanos? Y acá hay algunos aspectos importantes, como por ejemplo, el área de recursos humanos sirve de apoyo para toda la organización y aporta herramientas que le permiten trabajar sobre la dinámica grupal. Y esto es importante porque desde los recursos humanos se va a aportar a toda la organización que, como dijimos, está formada por personas. Por eso que es muy importante. Y acá establece algunos de las características, ¿sí?, que tiene ese rol, que tiene dentro de su rol. Fíjense, uno de los objetivos o del rol que tiene es que todas las áreas de la organización funcionen de manera conjunta, ¿sí? No que esté cada área por separado, sino que justamente uno de los roles que tiene es
nuclear o unificar a todas las áreas de esa organización, para funcionar en conjunto. Asesoramiento pedagógico, eso también se encarga el profesional de los recursos humanos. Anticiparse a problemáticas futuras. Fíjense que habla de anticipación estratégica. Estratégicamente anticiparse a problemáticas que pueden suscitarse. Escuchar y preguntar. ¿Sí? Esto tiene que ver con la comunicación. Es muy importante la comunicación, tanto interna como también externa. Es decir, de esa comunicación interna me va a servir para satisfacer demandas externas. ¿Sí? Entonces es escuchar, preguntar, estar todo el tiempo en una interrelación. Después tenemos otro de los aspectos, desarrollar prácticas o políticas propias del área, ¿sí? De recursos humanos, y protegerlas, ¿sí? Por eso la de custodio, ¿sí? O sea que todo el tiempo está elaborando nuevas políticas. Luego también habla de la consecución de objetivos. Empresa, más que resolver problemas, ¿sí? Que tiene que ver con esto de anticiparse a los problemas y tener siempre como horizonte cumplir esos objetivos. Y acá hay algo importante también, que es lo que vimos en el trabajo 4, que es el que entregaron ahora, o que están por entregar, que dice participará en el momento de la toma de decisiones. O sea que el sector recursos humanos está dentro de la toma de decisiones de la organización. Eso es importante también aclarar. Bien, por último, hay que afirmar lo siguiente, que la cantidad de personas que van a estar dentro de la función de recursos humanos va a depender de la cantidad de personal o de empleados que tenga la empresa. ¿Sí? No hay un número fijo, sino que va a depender de la cantidad o de qué tan grande sea la empresa o la organización. Por ejemplo, fíjense que dice que en pequeños emprendimientos es una sola persona la que hace la mayoría de las tareas. En cambio, si son una empresa mientras más grande, van a ser más las personas que estén dentro del área o del sector de recursos humanos. Bueno, hasta ahí entonces con el rol que va a tener el profesional de recursos humanos. Vamos a ir a los procesos básicos que tiene la administración de los recursos humanos. Bien, acá vuelve a decir que más allá del tamaño de la organización, de la cantidad de empleados o del volumen de las ventas, ¿sí? Es decir, sean organizaciones grandes, pequeñas, tengan muchas personas o pocas, realicen muchas ventas o no, o en distintos ámbitos, todas las organizaciones se tienen que ocupar y preocupar de las personas. Volvemos al principio, trabajamos con personas y es el requisito más importante que tiene toda organización. Entonces, los recursos humanos se encargan de proporcionar y mantener una fuerza laboral adecuada para la organización, ¿sí? Equilibrada, esto que veíamos, tiene que estar en equilibrio, cantidad de personal. También aclara que en una organización pequeña, lo mismo que decía anteriormente, una sola persona se encarga de coordinar todas las actividades, ¿sí? E incluso puede tener a cargo otros sectores. Bien, esto sí tiene que ver con el tamaño de la organización, cuántas personas se van a encargar de eso. También explica que puede haber una terciarización de algunos procesos. ¿Esto qué quiere decir? Terciarizar es delegar procesos o actividades, siempre y cuando no sean principales dentro de la organización, también se puede delegar esos procesos, ¿sí? Por ejemplo, esto es algo que vamos a ver ahora un poquito más adelante, dice que muchas organizaciones tercerizan la selección de personal en consultoras especializadas en el tema. ¿Sí? Hay que tomar personal, bueno, lo terciarizamos y lo delegamos a otras consultoras para que se encarguen de eso. Bien. Y ahora vamos a ver este cuadrito, que es el proceso de la gestión de los recursos humanos.
Fíjense que nace la planeación y sigue en el sentido de las agujas de reloj. Planeación, reclutamiento, selección, capacitación, evaluación y compensaciones. Vamos a explicar un poquito de qué se trata este gráfico. Bien, primero, ¿qué está diciendo como primera etapa? Que es la planeación. Acá está. ¿Qué será la planeación de recursos humanos? Básicamente es adelantarse a las necesidades futuras, prever o adelantarse a las necesidades futuras de personal. Es decir, qué cantidad de empleados va a necesitar la organización. ¿Sí? Entonces me anticipo a esos problemas y digo, vamos a necesitar una determinada cantidad de gente para que cubra las tareas de la organización. Eso es la planeación de recursos humanos. Una vez que sabemos esas necesidades futuras, vamos a hacer un reclutamiento. ¿Qué significa el reclutamiento? Vamos a hacer un llamado para cubrir esos cargos necesarios. ¿Sí? Vamos a decir, nuestra empresa, organización, necesita una determinada cantidad de personas. Pero fíjense que habla de personas idóneas para cubrir las vacantes. Según el cargo o el rol que deba cumplir esa persona, es que se va a hacer ese llamado o reclutamiento. Y una vez que se hace esta etapa de reclutamiento, aparece la selección. ¿Sí? Hay personas que se postulan, un número de postulantes, a los cuales se los va a contratar. Esa es la selección. Elegir entre todos los que se anotaron, vamos a elegir a las personas que van a entrar a la organización. Esto de la selección lo vamos a ver más en detalle al final de la teoría. ¿Sí? Así que en un ratito lo vamos a ampliar. Una vez que se seleccionó, las personas entran a trabajar, pasan a ser nuevos empleados de la empresa, es importante la capacitación, porque se puede dar el caso de muchas personas que recién ingresan que no conocen cómo funciona su puesto, o sea, no saben cómo nos pasa cuando uno puede empezar a trabajar y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestro puesto y tampoco conocemos en profundidad nuestra organización o la empresa. Para eso es importante la capacitación para las funciones que van a desarrollar los nuevos empleados, como para conocer los aspectos de la empresa. Y aquí también en lo que es capacitación, también habla de un crecimiento de empleados actuales, ¿sí? O una capacitación de personas que tal vez ya estaban trabajando en la empresa, para que sigan progresando o desarrollando su potencial. Bien, luego que tenemos el proceso de capacitación, nos vamos a la evaluación. ¿Qué significa la evaluación? Bueno, básicamente es esto. Vamos a conocer el desempeño de las personas o de los empleados. Eso sería la evaluación. Evaluar cómo están trabajando las personas, si es necesario modificarlos a otro sector, si hay que motivarlos, acá va también la parte personal, o si se le está haciendo muy pesado el trabajo y hay que hacer nuevas incorporaciones de personal. Bueno, esto es la evaluación, ver un poquito cómo está funcionando todo. Y la última etapa, ¿sí?, de la gestión de los recursos humanos son las compensaciones. ¿Qué son las compensaciones? Básicamente, la retribución que tiene el factor trabajo. Es decir, un sueldo, un salario, también prestaciones legales como aportes jubilatorios, beneficios, y acá algunos ejemplos como vacaciones, premios, ayudas familiares. Es decir, cómo la empresa va a devolver esa fuerza de trabajo que es la que genera cada empleado. ¿Sí? Esa es la retribución o la compensación. Bien, hasta ahí una explicación de lo que sería todo el proceso de gestión de los recursos humanos. No sé ahí cómo vamos, Lucas, si hay alguna pregunta o algo, si no avanzamos.
No, no hay preguntas. Bueno, hasta acá, esta sería la mitad de la teoría, ¿sí? Que es todo el proceso de los recursos humanos. ¿Bien? Cualquier cosa, si queda alguna duda, igual, ahora después hacemos algunas de las preguntas. Y esto es muy importante, sí, entenderlo. Esto seguramente va a estar en el trabajo, ver todo este proceso. Y ahora vamos a pasar a la selección de personal. O sea que la segunda parte de esta unidad tiene que ver con la selección de personal. Bien. ¿Qué dice de la selección de personal? Que es el conjunto de pasos que tiene una organización para ver qué solicitantes van a ser contratados. ¿Sí? Recuerden que era uno de los pasos que vimos anteriormente. Es decir, hay muchas personas que quieren entrar a una organización. Bueno, ¿a cuáles vamos a contratar? ¿Por qué? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a buscar en esa persona? Entonces dice que es un aspecto estratégico muy importante. ¿Sí? Tiene mucha importancia porque va a determinar que las personas que entren sean idóneas para la función que van a desarrollar. ¿Sí? Entonces esto tiene que ser planeado, ejecutado, y es importante también que conozcamos las herramientas y técnicas que vamos a utilizar y el costo que eso puede generar para la empresa. ¿Qué está queriendo decir? Que hay diferentes formas o diferentes herramientas que se pueden usar para la selección de personal. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esas herramientas que tenemos. Vamos a ver algunas, porque hay muchas más, pero yo elegí 6, que son las que vamos a ver ahora. Las herramientas de selección más conocidas. Bueno, fíjense las que tenemos. La primera, y la más conocida, que ya ustedes la van a saber, es la entrevista de trabajo. ¿Sí? Yo me presento a un trabajo porque hay algún puesto disponible. ¿Y qué hago? Una entrevista. ¿Sí? Me citan para una entrevista. Dice que es uno de los recursos más utilizados, ¿sí? Aunque influye mucho la valoración subjetiva del entrevistador. ¿Sí? Lo que va a observar la persona que me entreviste va a tener una valoración subjetiva de esa persona. ¿Sí? Aunque por otro lado se pueden realizar entrevistas muy estructuradas, con respuestas cerradas, que estén vinculadas al puesto a desarrollar. En ese caso, van a ser un poco más objetivas. Pero por lo general, siempre las entrevistas terminan tomando una valoración subjetiva de quien haga la entrevista. Ahora vamos a ver, vamos a ahondar un poquito más en entrevistas de trabajo a continuación, en el próximo tema. Bien, la segunda herramienta son cartas de recomendación laboral. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es un documento que lo puede hacer tanto una persona como una entidad o una institución. ¿Y qué hace en esa carta de recomendación? Resalta las virtudes o cualidades que tiene un empleado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Yo, si soy un trabajador, me presento a una selección de personal. ¿Para qué me sirve? Como prueba de mi buen desempeño a nivel laboral. O sea que todas estas cartas de recomendación me van a servir para justificar o certificar que yo trabajé correctamente en otras empresas, en otras organizaciones. Esa sería la carta de recomendación laboral. Bueno, lo que dice que si hay muchas cartas de recomendación, bueno, va a ser mucho mejor para ese candidato, ¿no? Tener muchas cartas de recomendación. Luego tenemos la solicitud impresa. Básicamente es un formulario o un cuestionario que va a dar la empresa para tener información de los candidatos que se postulan a un puesto de trabajo. ¿Sí? Puede ser en forma de ficha de datos, en forma de formulario. Entonces, ¿qué hace la empresa? Se lo da a los postulantes. ¿Para qué? Para tener información de su biografía, de sus experiencias laborales anteriores, sus preferencias, la formación que tiene, formación académica, formación profesional. Entonces, lo que sí dice que hay que tener en cuenta la legislación vigente
porque hay información que no se puede solicitar, ¿sí?, a través de este formulario. A eso hay que estar atento a eso. Esta sería la solicitud impresa. Luego vamos a las pruebas de capacidad. Estas son pruebas que permiten medir la capacidad intelectual del postulante, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de adaptación del personal, y tienen un costo bajo. Lo que dice también es que tienen un inconveniente. Fíjense que todas tienen sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas. En este caso, la desventaja de las pruebas de capacidad es que generalmente no tienen vinculación con el puesto que se va a ocupar, ¿sí? Entonces, esto genera que para analizar los resultados, tiene que haber personas que estén formadas y capacitadas en ese aspecto, porque si no, no me va a servir saber la capacidad intelectual si yo no la vinculo con el puesto concreto, ¿sí?, que se va a ocupar en la empresa. Esto sería, bueno, las pruebas de capacidad. Luego tenemos test psicológicos, ¿sí?, que se pueden desarrollar como test de personalidad o psicológicos. Los de personalidad miden los rasgos más relevantes o importantes de la personalidad de cada uno de los postulados que se postulan. Y los test psicológicos miden el grado de motivación, actitud, los valores. Esto como ventaja, ¿sí?, ¿qué me permite medir de las personas que se presentan que se postulan para un determinado cargo? Yo puedo tener sus rasgos más importantes de la personalidad, pero dice que son fáciles de falsificar, ¿sí? Fáciles de falsificar es una de las desventajas. Y fíjense este otro caso, que tiene probabilidad de meterse en la vida privada de los candidatos. O sea que también este es un aspecto complicado, porque es ilegal. Entonces, en este tipo de prueba de herramienta hay que tener mucho resguardo, ¿sí? Por último, reconocimientos médicos, ¿sí?, que tiene que ver, esto tal vez lo conozcan, los exámenes médicos preocupacionales, ¿sí?, que me piden antes de ingresar a algún trabajo, tienen como propósito determinar si el postulante es apto según sus condiciones psicofísicas. Quiere decir que estos exámenes lo que hacen es medir la aptitud psicofísica de la persona que va a entrar a trabajar. Lo que dice también es que tiene un costo elevado, por lo que se va a recomendar solamente para puestos en los cuales se desarrolle una gran actividad física o que tienen algún tipo de riesgo, ¿sí? Lo que está recomendando es que no se utilice para todos los trabajos, sino que específicamente para los trabajos en los cuales se desarrolle una actividad física o que haya algún riesgo físico. En ese caso van a estar los reconocimientos médicos. Bien, hasta acá herramientas de selección de personal. Ahora vamos a ver la primera herramienta, que es la más utilizada, que son las entrevistas de trabajo. Bueno, seguramente van a poder ampliar esta información con experiencias propias, si ya han tenido entrevistas laborales. Básicamente dice que es la selección de personal más importante, porque permite a ambas partes conocer aspectos de interés. Esto quiere decir que hay una comunicación mutua, ¿sí? Ahora lo vamos a ir desarrollando. Dice que como definición es un diálogo sostenido entre dos o más personas, que tiene un propósito definido. Esto es muy importante, el propósito, ¿sí? Porque fíjense que para que no se desvirtúe o que una entrevista no se vaya para cualquier lado, yo tengo que tener el propósito. ¿Cuál es mi propósito? Ver, en este caso, si la persona es apta para el trabajo o para el puesto específico. Entonces, por ejemplo, como objetivo dice, recabar información más amplia sobre el candidato, o sea que yo voy a preguntar más cosas para ver qué tanto conoce el candidato de ese puesto, explorar su trayectoria profesional y personal, contrastar su currículum vitae, acá aparece un aspecto importante, esto lo vamos a ver a continuación, el currículum vitae, de qué se trata, y también conocer el área motivacional, o sea, qué es lo que lo motiva al candidato a entrar
a ese puesto, ¿no? A tomar ese puesto. Estos son los objetivos principales de la entrevista laboral. Y ahora vamos a ver algunos lineamientos, pautas o recomendaciones que nos van a servir a la hora de realizar una entrevista. Fíjense qué dice. Muy importante que haya una persona que sepa entrevistar, ¿sí? Que esté preparada para hacer esas entrevistas. ¿Por qué? Porque a veces hay escasez de candidatos adecuados, hay pocas personas capacitadas para un determinado puesto, por eso es importante poder detectar a esos individuos valiosos que como organización nosotros necesitamos, ¿sí? Muy importante tener un buen entrevistador, que esté preparado formalmente, que tenga experiencia, que tenga un poco de intuición. Todas esas cosas suman para que esa persona desarrolle bien su entrevista. Después, también habla de que a veces el observador pueda ver más allá de las apariencias, ¿sí? Es decir, que no se detengan apariencias, sino saber qué preguntar, en qué momento, para llegar a que sea nutritiva esa entrevista. Entonces, fíjense que aquí dice una buena selección se nutre de un buen candidato y un buen entrevistador. Eso es muy importante. Y también, esto como ventaja, ¿sí? Cosa a tener en cuenta, hay algunos vicios o errores en los que podemos caer a la hora de una entrevista. ¿Cuáles son esos vicios o errores? Falta de preparación técnica, eso es un error en el que podemos caer, o sea, tenemos que estar preparados técnicamente, saber de lo que vamos a entrevistar. Utilizar solo la intuición para evaluar o utilizar solo la técnica. En este caso, tenemos que combinar ambas herramientas. Tanto la intuición, luego también como otro error es la incorrecta elaboración del perfil que se busca. O sea, yo tengo que saber qué perfil estoy buscando para el puesto determinado. También el hecho de seleccionar a una persona en una primera instancia, ¿sí? Esto a veces suele ser insuficiente. No pedir referencias es otro error. Aceptar postulantes que no se ajustan a la necesidad del puesto. Esto quiere decir que estoy apurado, bueno, toma al primero que se presenta y en realidad no va a cumplir bien eso porque no está preparado para ese puesto determinado. Entonces concluye diciendo que el éxito de la entrevista pide tiempo, dedicación y preparación. Bien, hasta aquí las pautas, las recomendaciones o los lineamientos generales que debe tener una entrevista laboral. Bien, vamos a ver la clasificación. ¿Sí? Hasta aquí tenemos 5 formas en las que se puede clasificar una entrevista. Entrevista dirigida, vamos a ver el primero. Dice que el entrevistador, o sea, yo voy a hacer una entrevista, tengo toda una serie de preguntas escritas de todo lo que quiero saber de la persona a la que voy a entrevistar. Esa es una entrevista dirigida. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la desventaja? Es inflexible y es muy rígida. Entonces le quitan espontaneidad. Es decir, yo tengo todo un listado de preguntas y no me muevo de ese listado. ¿Sí? Eso, obviamente, es muy rígido y a veces quita esa espontaneidad que se va dando a veces en una entrevista. ¿Sí? Pero bueno, es la primera de las clasificaciones que tenemos, la entrevista dirigida. Vamos a ver la orientada. Dice que la persona que entrevista tiene un esquema pensado que lo orienta. ¿Sí? Yo tengo una estructura, un esquema pensado que me va orientando hacia los distintos campos que quiero investigar. ¿Sí? Este esquema, digamos que es un poco más flexible que la entrevista dirigida. Esa es por ahí un poquito de la diferencia. ¿Sí? Pero está orientada. Sería un paso intermedio a lo que sería la libre. ¿Por qué? La entrevista libre, yo voy a entrevistar a una persona y la dejo que se exprese libremente sobre determinados temas. No hago ninguna pregunta y lo invito a la participación y a la expresión libre de esa persona. Bueno, acá lo que está diciendo es que el entrevistador tiene que ser muy especialista, porque si no se puede ir para cualquier lado, ¿no? Esa entrevista. Entonces tenemos
una dirigida muy rígida, una libre, y una intermedia que sería la orientada. Hasta ahí las primeras 3 clasificaciones. La cuarta dice entrevista profunda. Esto es sondear profundamente temas personales o íntimos a través de preguntas concretas. Hacer preguntas puntuales que vayan a profundizar los temas personales que yo quiero conocer. Acá lo que dice es que tengo que ser muy sutil, muy profesional, porque puedo meter la pata, ¿sí? ¿Se entiende? Sobre todo para temas personales o temas íntimos. Hay que tener mucho resguardo en este tipo de entrevistas. Y por último, la entrevista en grupo. Bueno, ¿esto qué es? Junto muchas personas, ¿sí? Para un puesto determinado, y presento un tema para que se discuta, para que se debata. Entonces yo lo que puedo hacer es ir conociendo la personalidad de cada una de ellas gracias a esta dinámica del grupo. ¿Sí? También dice que hay que tener experiencia como entrevistador en estas dinámicas grupales. Bien, estas son los 5 tipos de clasificaciones en las que se puede dividir una entrevista. Bien, bueno. Por último, lo último que vamos a ver de entrevista son los pasos. ¿Sí? Vamos a ver que toda entrevista laboral tiene 4 pasos. Primero y principal, y de esto van a depender los siguientes pasos, es tener el objetivo claro de mi entrevista. ¿Sí? Mi objetivo debe ser obtener información sobre el postulante y darle la información que él necesita. ¿Sí? Ese tiene que ser mi objetivo cuando voy a entrevistar a una persona. Entonces, acá es importante cómo yo voy a manejar, si yo soy el que hago la entrevista, cómo yo la voy a manejar y que mis acciones faciliten ese objetivo de obtener información. Entonces, tanto yo quiero obtener información de la persona a la que entrevisto, yo también le tengo que facilitar información de la empresa o de la organización y del puesto de trabajo que él va a desarrollar. ¿Sí? O sea que esto de la comunicación que estamos viendo es ida y vuelta. Él me va a dar información a mí, pero yo le tengo que dar a él. ¿Por qué? Porque yo no tengo que defraudar a la otra persona o desilusionarlo si cuando entra a la empresa sus expectativas no tienen nada que ver con el trabajo que va a hacer. Por eso que es importante que yo le brinde información certera del trabajo que va a realizar y de todo lo que hace la empresa. Primer paso, muy importante, el objetivo de la entrevista. Ahora nos vamos al paso número 2. Lo previo de la entrevista, por un lado, es generar un ambiente cordial, un ambiente cálido, un ambiente amable, ¿sí? Y eso por ahí en el contexto en el cual se va a dar. Y el otro es conocer todo lo que pueda sobre el candidato, tener mucha información sobre el candidato, ¿sí? Y saber qué datos son los que yo necesito obtener en esa entrevista. Eso también es muy importante. Antes de que empiece la entrevista, yo tengo que saber quién va a venir y ver qué datos me están faltando. Luego, en el mientras de la entrevista, acá qué va a ser lo importante. Bueno, fíjense que al principio lo que dice es, una buena técnica es como romper el hielo, ¿sí? Es decir, entrar en un clima de confianza, plantear, dice, naturalmente cómo se va a llevar a cabo la entrevista, explicar cómo va a ser la entrevista, qué temas vamos a tocar. Es decir, que no sea algo tenso, sino que se entre en una confianza con la persona que vamos a entrevistar, preguntar, escuchar, ¿sí? Esto es recíproco, ¿sí? Un ida y vuelta. ¿Bien? Y acá también lo que dice, que es muy importante, el que hace la entrevista, que tiene que estar atento, ¿sí? Tiene que estar muy atento, tiene que ir dirigiendo la conversación, ¿sí? En determinado caso puede pedir respuestas más breves, más sencillas, o pedir cosas más precisas también, ¿sí? Profundizar los temas que necesitemos. Esto también es importante, que es hacer anotaciones para no olvidar los detalles, ¿sí?
Entonces acá, fíjense que es muy importante que la persona que hace la entrevista esté capacitada, esté atenta y tenga en cuenta todas esas cosas. Y por último, el último paso de la entrevista es cuando termina la entrevista, inmediatamente vamos a pasar en limpio todo lo que anotamos, ¿sí? Y todo lo que vivenciamos. Esto es muy importante para concluir este proceso, para que no haya detalles que se nos pasen por encima. Bueno, hasta aquí, y ya nos vamos acercando al final, falta un poquito más, es todo lo que tiene que ver con la entrevista laboral. ¿Sí? Así que vamos a entrar en el último tema de la tarde. Gracias ahí por la paciencia. Ya en un ratito abrimos los micrófonos. Nos vamos a meter de lleno en el currículo o currículum vitae. Seguramente lo habrán escuchado nombrar. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el trabajo que les voy a dar, van a tener que llenar ustedes un currículum vitae personal. Así que bueno, prestemos atención, que ya es el último tema. Lo que dice es lo siguiente. ¿Qué es el currículum vitae? Se lo conoce como la hoja de vida, carpeta o resumen de datos personales. Es una historia breve ¿de qué? De mi trayecto educativo, o sea, toda mi formación educativa, toda mi preparación profesional y todas mis experiencias de trabajo, capacidades y habilidades que yo voy a tener para solicitar un empleo. ¿Sí? Entonces hay un puesto en una determinada empresa para un trabajo, ¿yo qué hago? Llevo mi currículum vitae. Y ahí tengo toda mi información, todo mi trayecto educativo, profesional y todos los trabajos que yo he realizado anteriormente. ¿Sí? Eso es básicamente el currículum. Y vamos a ver que hay tres modelos. El currículum cronológico, el funcional y el currículum mixto. Vamos a ver de qué se trata cada uno. El cronológico, ¿sí? Como lo dice su nombre, organiza la información de manera cronológica, es decir, de lo más antiguo hasta lo más reciente. Es el currículum más común, ¿sí? El más conocido, el más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque tanto mi experiencia laboral como mi formación académica, yo lo voy a colocar en orden cronológico, ¿sí? Indicando la fecha de inicio y la fecha de fin. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces esto permite ver la evolución del candidato. Ahora vamos a ver un ratito más un ejemplo de currículum cronológico. Bien, ¿qué incluye? Fíjense, estas son las partes que tiene. Datos personales, ¿sí? Tiene que haber una hoja con todos mis datos. Formación académica, formación complementaria y experiencia laboral. Ahora lo vamos a ampliar un poquito, ¿sí? Pero para que vayan teniendo en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas de este currículum? Bueno, es el formato tradicional, el más aceptado. Es muy fácil de leer y entender, porque tiene una estructura, ¿sí? Que va por fecha, va cronológicamente, año a año. Yo voy viendo todo lo respectivo al currículum. Resalta también la estabilidad laboral y las funciones y los logros que yo obtuve en un determinado puesto de trabajo. Como veníamos viendo anteriormente, hay también ciertas desventajas. ¿Por qué? Una puede ser que resalta los cambios de trabajo y la falta de ascensos o cambio de responsabilidad y los periodos de inactividad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo terminé de trabajar y a los 5 años recién yo tuve mi próximo trabajo, bueno, eso se va a ver reflejado, porque va cronológicamente. Entonces, también si hay falta de ascensos, si yo no tuve ascensos, ¿sí? O no tuve cambio de responsabilidad, eso se va a ver, porque va año por año. También dice que se puede focalizar en la edad y la falta de actualización de la formación. Esto también es importante porque yo tal vez haya pasado 10 años en que no hice ninguna capacitación o ninguna formación. Bueno, eso se va a ver en el currículum.
Por eso son las desventajas. Bien, hasta acá el primero, que es el currículum cronológico. Vamos a ver al segundo, que es el currículum funcional. ¿Sí? El anterior, este está ordenado por fechas. El funcional está ordenado por temas. Es decir, que toda la información del currículum va a estar ordenada por temas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a proporcionar? Un conocimiento rápido de la formación y la experiencia dentro de un ámbito determinado. ¿Cuál es una de las ventajas? Que no tiene una progresión cronológica como el anterior. Entonces me permite seleccionar los puntos positivos, destacar habilidades y los logros. O sea que puedo hacer hincapié en todo eso, ¿sí? Porque está ordenada por temas. ¿Para qué me va a servir este modelo funcional? Si yo quiero entrar en un sector profesional diferente, para lo cual, por ejemplo, no importa mi experiencia laboral anterior, es decir, que va a importar las habilidades, la capacidad y mi forma de trabajar. En ese caso, sí es conveniente un modelo funcional. Ahora vamos a ver un poquito más las ventajas. Se centra, fíjense, en capacidades y habilidades. ¿Sí? No tanto en todas mis circunstancias, en toda mi experiencia laboral, sino en esto. Si yo quiero un puesto que requiera una determinada capacidad o habilidad, voy a hacer este tipo de currículum. Permite flexibilidad y libertad en cómo voy a organizar la información. Y no va a ser fecha por fecha, sino que yo voy a poner esos temas, los que crea más importantes. Y es útil para usar con las nuevas tecnologías. ¿Sí? ¿Cuáles son los inconvenientes? No resalta el nombre de las empresas en las cuales yo trabajé, ni el tiempo en las que estuve en cada lugar de trabajo. Como no va a estar ordenado cronológicamente, no se sabe cuánto tiempo estuve trabajando, o no va a ser eso lo importante de este currículum. Y limita la descripción del puesto y sus responsabilidades. ¿Sí? Bueno, básicamente esto es un resumen del currículum funcional. Vamos al último. El mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene parte del cronológico y parte del funcional. ¿Sí? Entonces, el currículum mixto combinado dice que empieza como un currículum funcional. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo todos los temas que a mí me interesen de mi experiencia laboral y después lo ordeno cronológicamente. ¿Sí? Acá lo que es muy importante es que yo tengo que agregar una sección de logros o resultados. ¿Para qué? Para mostrar los progresos y las habilidades. Entonces, progreso y habilidades yo lo pongo en una sección específica. ¿A quién le conviene? A las personas que son muy creativas. O si yo ya sé qué puesto, para qué puesto voy a entrar, me voy a postular, yo hago este currículum porque es el más detallado y más enfocado. ¿Sí? Yo todas esas habilidades o progresos los enfoco al puesto que yo quiero conseguir. Entonces fíjense que las ventajas son destacar de forma clara las capacidades y logros, además de la experiencia y formación. Es muy flexible y creativo. Y puedo jugar o intercambiar los dos formatos anteriores, ¿sí? El cronológico y el funcional. Por eso que me va a favorecer y va a apuntar al puesto específico que yo quiero lograr. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, no es un buen formato para presentarlo en lugares que piden formularios estándar, o sea, es bastante atípico y muy particular. Esto es otra de los inconvenientes. Cada vez que yo me postulo un puesto de trabajo, lo tengo que cambiar ese currículum. ¿Sí? Porque está pensado para un puesto específico. Y aparte es bastante complejo de elaborar. ¿Sí? Está muy bueno, es creativo, pero es bastante complicado a la hora de elaborarlo. Hasta aquí hemos finalizado las 10 páginas y terminamos con los currículums. Lo último que yo les voy a mostrar es un ejemplo de currículum cronológico, porque ustedes después van a tener que hacer uno personal. Así que ahora lo que voy a hacer aquí es mostrar el currículum. Ahí creo que estamos. Esto es un ejemplo, yo después se los voy a mandar. Es un ejemplo de currículum cronológico. Fíjense las partes. Primer parte,
bueno, obviamente una carátula, ¿sí? El nombre de la persona. Primer parte, datos personales. Sí o sí tiene que estar al principio. Bueno, apellido y nombre, fecha de nacimiento, lugar. Todos los datos personales tienen que estar en primer lugar, ¿sí? Como la presentación de esta persona. Segundo paso, formación académica. ¿Cómo está ordenada la formación académica? Fíjense, por año. 2001-2005 hice el secundario, 2006 al 2012 hizo el nivel universitario. O sea que siempre de año, desde el menor año hasta desde los más antiguos hasta los más recientes. Bien, acá van los datos del título, institución, el egreso, el promedio, está lo mismo, ¿sí? Los datos de la institución. Esto es la formación académica. Luego está la formación complementaria, ¿sí? Que son los cursos, las capacitaciones, los perfeccionamientos. Por ejemplo, aquí tenemos un curso de inglés que hizo esa persona, fíjense, va por fecha, 2007, 2013-19, fíjense, en el 2013 hizo un curso de computación. Todos estos cursos son parte de la formación complementaria y se ordenan por año, recuerda. El último es el más cercano a la fecha actual. Y también lo que tienen que tener es la experiencia laboral. Entonces, dice que en el 2005 entró a trabajar a esta empresa hasta el 2011, fecha de inicio, fecha de fin, del sector administrativo. ¿Qué hacía? Bueno, todas estas tareas son las que realizó en esa empresa. O sea que acá se detalla todo lo que yo hice en esta empresa. Luego, el 2013, ven acá hay algo que decía, fíjense, del 2011 al 2013 no trabajó. ¿Sí? Es una de las desventajas que tiene este currículum. Y en el 2013 hasta el 2018 empezó a trabajar en un estudio contable, ¿sí? Como ayudante administrativo contable, y hacía todo este tipo de actividades o de tareas dentro de la empresa. ¿Sí? Bueno, acá lo que pueden ver algunas ventajas, algunas desventajas, pero siempre va ordenado por fecha. Por eso es cronológico. Bien, ustedes van a tener que hacer un currículum, yo se los voy a mandar para que lo tengan como referencia, pero la idea es que ustedes, aparte del trabajo teórico que van a hacer, es el currículum vitae que van a tener que confeccionar. Hasta aquí sería el desarrollo de la unidad 5, así que ahora continuamos, si quieren, con preguntas que tengan, las dudas, continuamos.